Bueno, pues muy buenas tardes. Gracias por estar aquí aguantando después de la comida. Primero tenía que dar agradecimientos, sobre todo a José Luis y a Eva, por organizar todo este seminario, por toda la flexibilidad que habéis tenido, sobre todo conmigo, para que pudiese venir. Y realmente pues lo agradezco de todo corazón, porque si no, pues posiblemente no podía estar aquí. La presentación que tengo es lo que, bueno, he tenido que hacer una pequeña adaptación, a ver qué tal me sale, una pequeña improvisación sobre los medios y demás. Voy a ceñirme mucho a lo que tengo prácticamente estructurado para no irme de tiempo, porque vamos un pelín justitos de tiempo y voy a intentar ser lo más breve posible. La presentación que tenemos es las conexiones entre los métodos de trabajo Ardeen y los objetivos de desarrollo sostenible, porque realmente pensé en un momento determinado que tenía una relación directa con realmente la temática que estamos trabajando, que veis en el título, que es la contribución del arte y de la educación artística a la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible en titulaciones universitarias. Realmente ha sido la primera aproximación de una manera profunda a los objetivos de desarrollo sostenible, y en esta aproximación he tenido como un viaje realmente personal, importante, que realmente me he planteado un montonazo de aspectos relacionados pues con mi docencia, mi práctica artística, mi práctica laboral, en la que se han empezado a despertar una serie de situaciones bastante peculiares que quería compartir con vosotros y vosotras. En esta primera investigación, en la primera aproximación a los objetivos de desarrollo sostenible, buscando los indicadores de universitarios y académicos, vi que realmente todas esas conexiones eran realmente un tanto forzadas, ¿no?, hasta cierto punto estériles, ¿no?, y que seguían como una inercia prácticamente de buscar la coyuntura de los objetivos de desarrollo sostenible para poder publicar y para tener una visibilidad, ¿no? Eso me situaba como una situación de ¿quiero estar yo ahí o no quiero estar yo ahí?, ¿no? Y en ese sentido, me surgían una serie de dudas. En una segunda aproximación a la bibliografía ya empecé a encontrar algunos artículos críticos, ¿no?, que empezaban a cuestionar qué era esto de los objetivos de desarrollo sostenible, si tenía cierta viabilidad, cierta continuidad, ciertas miras de realmente llegar a un buen puerto. Y realmente me encontré aspectos muy críticos en los que coincidía plenamente, ¿no?, y que corroboraran un poco mis sospechas. No sé vosotras, si tenéis la sensación de que muchas veces los objetivos de desarrollo sostenible son una tomadura de pelo. Hay algunos que a mí me producen risa. Son realmente para decir, que no están completamente alejados de la realidad. Y en ese sentido, pues a mí me preocupaba, ¿no? Es decir, me preocupaba el hecho de ser como cómplice de un juego en el que no quería participar, ¿no?, y que a través de esta investigación estar corroborando las necesidades de las grandes instituciones para realmente quitarse el plumazo, es decir, he invertido realmente en objetivos de desarrollo sostenible, pero realmente no hacer prácticamente nada para que esos objetivos se cumplan, ¿no? Entonces eso me daba bastante miedo, ¿no? En este viaje que he tenido, pues realmente en ese proceso he encontrado una serie de soluciones, una serie de estructuras que realmente estaban muy cercanas a lo que realmente ha comentado José Luis en la primera parte, en la presentación, ¿no?, de esta mañana. En ese sentido, pues me ha tranquilizado y he llegado a una serie de conclusiones que me gustaría que en cierta manera pues fueran cierta influencia o o se tuvieran presentes en el desarrollo de la investigación. Me estoy poniendo muy dramático, pero yo creo que tiene un final feliz, ¿vale?, para que realmente no poneros un poco en esa tesitura. Bien, pues mi introducción se llamaba Esto es insostenible, ¿no?, como realmente haciendo ese juego y sobre todo haciendo un guiño a uno de los autores que hablaba de la insostenibilidad de ciertos aspectos de los objetivos de desarrollo sostenible, valga la redundancia. Este es realmente mi viaje. Voy a dejar solamente este esquema para saber por dónde voy hablando y me voy a ceñir un poco a las notas que tengo en mi ordenador. En primer lugar, pues voy a hablar de la estructura voy a aprovechar esta estructura para hablar un poco de esos objetivos. Voy a presentar el trabajo, el método de trabajo, la propuesta de trabajo Ardeen. Primero voy a definir muy brevemente las características y después os voy a presentar un diagrama. Realmente
a través de este diagrama realmente creo que sintetiza perfectamente bien qué es lo que se está haciendo con esta propuesta. Después voy a analizar los objetivos de desarrollo sostenible, viendo un poco los orígenes y los retos, muy brevemente, porque creo que casi todos lo sabemos, y después me voy a centrar sobre todo en esos aspectos críticos que tienen los ODS. Haré una pequeña recapitulación para pasar directamente a esa conexión, directamente al cuerpo de este pequeño estudio, ver cómo realmente se relacionan Ardin y los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En ese sentido he hecho una clasificación de los objetivos de desarrollo sostenible, teniendo en cuenta cómo los puedo aplicar a este método de trabajo y también a mi propia titulación, donde yo realmente estoy impartiendo clase. Y por último, generar unas conclusiones y me voy a centrar solamente en las referencias que me parecen más significativas y que nos pueden aportar pues, algún tipo de avance de conocimiento, ¿no? Bien, pues vamos un poco con este viaje. Empezamos con lo que es este punto 3, propuesta de trabajo Ardin. Es un método de trabajo, una filosofía, una aproximación que se denomina Ardin porque viene del acrónimo Arte, Diseño e Ingeniería. Realmente se empezó a desarrollar en la Escuela Técnica Superior de Diseño e Ingeniería Industrial, donde trabajo yo, y también Silvia, que tengo que mencionar, puesto que es también la persona que originó este acrónimo, generando una revista de investigación. Está inspirado sobre todo en dinámicas de trabajo interdisciplinares. El desarrollo interdisciplinar realmente es la base más importante y sobre todo la esencia de todo ello es el arte, es decir, cómo realmente ciertas disciplinas, ciertas dinámicas surgidas a través del arte han sido las inspiradoras de lo que es esta forma de trabajo y esta forma de enseñanza. Es decir, ahí tiene un antecedente muy claro, es mi tesis doctoral, que aúna dinámicas artísticas con procesos educativos, ¿no? Es decir, sale realmente un poco de esa aproximación. Dentro de los miembros realmente activos está Silvia Nuere, está Laura, que está también aquí, y está también Adela Acitores. Más cosas. También tenemos ahí como un interés importante en desarrollar esas herramientas gráficas como formas de pensamiento, desarrollos conceptuales que nos ayudan un poquito a aproximarnos al conocimiento de una manera distinta, utilizando el arte para hablar también del propio arte, ¿no? Hay también un gran interés sobre todo en fomentar aspectos creativos, sobre todo en el ámbito donde estamos trabajando, que es en la ingeniería. Realmente muchos de nosotros hemos pasado de ámbitos artísticos al ámbito de la ingeniería y eso ha sido realmente un reto importante en el que hemos necesitado realmente hacer una investigación muy importante, muchas de ellas relacionadas con ODAS en el ámbito de la implantación de las rúbricas de evaluación, etcétera, etcétera, y ahora pues bueno, ha tomado otra serie de derroteros. Realmente es un proceso vivo, muy orgánico, que está en continua transformación, que realmente se nutre de la interacción de las personas que forman parte de él, ¿no? Incluso, en cierta manera, me voy a servir un poco de vuestras aportaciones para realmente ver, corroborar, cambiar y modificarlo. De hecho, el propio título de la presentación y esta investigación ha hecho que modifique realmente este diagrama en ciertos aspectos, ¿no? Y eso me parece bastante interesante. Es decir, me he salido un poco de esa propuesta inicial, pero lo he aprovechado para realmente nutrirlo de una manera más clara. Y de hecho, incluso la última parte que realmente presento aquí tiene una serie de modificaciones que no han sido consensuadas por el grupo, es decir, como que realmente hay una libertad para realmente hacer una propia interpretación de lo que se está desarrollando, ¿no? Pero bueno, eso veremos cómo hay, yo creo que hay la libertad también para realmente hacer esa adaptación del conocimiento. Vale, ahora sí que me vuelvo a todo esto. Bien. Y me voy a centrar en este diagrama. Este es el diagrama, Ardin. ¡Qué pequeñico, qué pequeñico! Bueno, eso sí que se ve, ¿no? Tiene, como veis aquí, tiene cinco partes. Está la parte de interdisciplinar, en la que el arte es el elemento central, por eso se ve visualmente mucho más grande. La parte colaborativa, la parte horizontal, la parte de conexión con el mundo profesional y la realidad, y luego la última parte, la más novedosa, que es la humanista sostenible, que es la que realmente va a estar en relación con los objetivos de desarrollo sostenible. Eso realmente era previo realmente a la implantación, sobre todo que ha sido a partir de hace menos de un año, por ejemplo en mi universidad, pero ya había esa sensibilidad que estaba resonando, ¿no? Vale, empezamos por el concepto de arte interdisciplinar, es decir, el arte es el elemento más significativo, es el que realmente tiene la esencia, tiene
ese elemento orgánico que hace que se vaya transformando y que vaya integrando. De ahí directamente esa referencia tan clara con las dinámicas STEAM, ¿no? Que vienen perfectamente bien a lo que es el concepto de diseño industrial, de ingeniería, en el que yo y, por ejemplo, Silvia Adela nos estamos moviendo. Ese es el primer elemento, el elemento interdisciplinar. Voy al aspecto colaborativo, que está muy relacionado con el elemento interdisciplinar. Sí que hay una conexión muy importante con el mundo académico, con el mundo profesional y con otros ámbitos, con otras asignaturas, otras escuelas universitarias y facultades, y también con otros ámbitos como pueden ser los empresariales, ¿no? Y que creo que debería seguir ampliándose para tener una mayor vigencia. Otro aspecto también significativo y muy importante, en el que realmente ahí sí que hay una esencia muy importante, o un gen muy importante de lo que es mi tesis doctoral, que es el concepto de horizontalidad, ¿no? Sobre todo está desarrollado con las prácticas de la instalación, de la performance, ¿no? En el que realmente se pone el público y realmente al artista al mismo nivel. Yo hice esa similitud con lo que pueda ser el estudiante y el profesor. Ese juego de horizontalidad me parece muy significativo, muy importante. El estudiante nos da esa sensación de, no sé si se llega a leer, agilidad, ¿no? Agilidad, y el profesor nos da esa experiencia. En ese diálogo creo que genera unas sinergias muy importantes. Este aspecto, cuando yo presenté mi proyecto docente hace un año, levantó ciertas como inseguridades en ciertos ámbitos docentes, ¿no? Es el hecho de que el profesor pierda ese rol directamente dominante, pues puede generar cierta inseguridad, ¿no? Pero a mí, yo estoy muy satisfecho y muy entregado, muy convencido de la necesidad de esa horizontalidad, ¿no? Tenemos esta rama de este árbol Arding, que es la conexión profesional con la realidad, ¿no? Es decir, que nos interesa que realmente esos conocimientos sean vigentes, es decir, que no estemos prácticamente enseñando cosas que no sirven absolutamente para nada, ¿no? Y en ese sentido, pues todos estos elementos se van interrelacionando. Realmente es difícil cortar por un lado, ¿no? Y separarlo por otro, porque en ese desarrollo, pues muchas veces te dejas cosas, ¿no? Y por último tenemos el concepto humanista sostenible. Realmente había un guiño sobre cómo se tiene que enseñar, cómo realmente integrar aquellas dinámicas que son un poco más parciales, que aparecen directamente en las universidades como proyectos de innovación educativa, como temáticas significativas de los proyectos de innovación educativa, como son las TIC, el concepto de la gamificación, etcétera, etcétera. Pero creo que son elementos parciales de cosas más importantes, como puede ser el hecho de la importancia de la motivación en la educación, o la importancia directamente de hacer unos desarrollos igualitarios, éticos, ecológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre todo el ver cómo se cultiva el aspecto emocional dentro de la educación. Para mí, la educación es emoción y gestión de la emoción, básicamente. Y en ese sentido, creo que es muy importante no olvidarlo, incluso con más motivo en los ámbitos de la ingeniería industrial, ¿no? Porque muchas veces esa desconexión con lo humanista es mucho más radical y más fuerte. Bien, aquí tenemos este árbol de colores y de conceptos que no me ha acompañado. Ahora la idea es ver un poquito cómo, os dejo este epígrafe puesto aquí para seguir un poco con este viaje, con los objetivos de desarrollo sostenible. Es decir, prácticamente lo que os voy a comentar, si lo conocéis, prácticamente en pleno siglo XXI aparece esta propuesta de objetivos de desarrollo sostenible, que es una continuación prácticamente de los objetivos del milenio. Estos objetivos del milenio prácticamente se cambian en el 2015, lo proponen las Naciones Unidas, y realmente lo que hay pues revisiones críticas que dicen que prácticamente es como una especie de sustitución para realmente lavar la cara, ¿no? Y ver que se continúan con las mismas debilidades que se tenían antiguamente, ¿no? No obstante, pues tenemos a ciertos autores como Gómez que comunica que realmente han significado, por otro lado, el mayor avance para combatir la pobreza en el mundo en sus múltiples dimensiones. Eso es una cita específica. Realmente, comento, es decir, he encontrado prácticamente 3 artículos que realmente hacen una revisión muy poderosa sobre lo que son los ODS. El mismo Gómez explica cómo realmente es un ambicioso proyecto en el que implica una cooperación internacional, ¿no? Que tiene una gran repercusión política y económica, ¿no? Y que muchas veces va a poner en tela de juicio circunstancias que realmente no se están cumpliendo, como el hecho de que realmente tienen que intervenir políticamente para que los bancos no empiecen a desahuciar.
Es decir, por eso digo que hay veces que me da la risa floja o me da ganas de reír y llorar al mismo tiempo, ¿no? Porque es increíble, no vemos que eso pueda suceder. Pero realmente ahí están estos señores que lo han escrito y lo han firmado. Y lo han firmado pues porque muchas veces ven que realmente son objetivos que tienen son retóricos, que realmente son metas idealistas, que incluso técnicamente están mal formuladas, realmente y que muchas veces obvian la visión de los expertos para que realmente, pues, sirviéndose de un lenguaje verbal, de un lenguaje que no compromete a nada, ¿vale? Utilizando muchísimos infinitivos, ¿no? de ayudar, gestionar, promover, pero realmente las metas concretas no están nunca definidas, para realmente un poco hacerse lavado de cara, ¿no? Y realmente en ese sentido, pues todos estos conceptos que os acabo de decir, que son sobre todo de Gamboa Bernal, define que realmente no compromete a nada, pero que en cierta manera sí que son un avance importante para conseguirlo. Es mejor tener eso que no tener absolutamente nada. Vale, también ese segundo, está hablando esto último es de Gamboa Bernal. Voy a pasar un poco a los elementos que define Collado, es decir, en esa misma línea, pero realmente hace una vuelta de tuerca mayor y un nivel de crítica mucho más importante. Habla que realmente es la sociedad postindustrial es realmente la responsable de una serie de situaciones, de crisis, ¿vale? En la que realmente ve la solución realmente en la colaboración entre disciplinas científicas y no científicas. Y ahí como empiezan a decir, bueno, ¿qué me está contando con ese desarrollo? Dice una cita, es decir, el conocimiento científico especializado monodisciplinar no puede tratar en solitario los problemas políticos, ecológicos, epistemológicos que los ODS demandan, ¿no? Me parece bastante significativo, bastante interesante. Reclama, y aquí como me genera prácticamente un pilar de lo que pueda ser mi presentación, reclama que los saberes no científicos, como pueden ser los ancestrales, los que pueden ser los artísticos, menciona directamente los artísticos, otras aproximaciones al conocimiento, los indígenas, es decir, concretamente aquellas poblaciones o aquellos sectores del planeta que no han sido realmente colonizados, realmente, son realmente en los que nos tenemos que fijar, porque realmente no tienen esos problemas y que continuando esas dinámicas no van a encontrar nunca esos problemas, ¿no? Sobre todo busca esa aproximación más holística y más relacionadas con esa escucha de lo que es la naturaleza, ¿no? Bien, habla también, es muy interesante porque empieza a tratar sobre lo que pueda ser lo multidisciplinar, lo interdisciplinar, y bien un poco analiza los pros y los contras de estos desarrollos y encuentra la solución en el concepto de transdisciplina. El concepto transdisciplinar no solamente, es decir, ahonda un poco más en el desarrollo de lo interdisciplinar, es decir, que vale, en lo interdisciplinar es como cogemos cosas que son similares, pero en la transdisciplina lo que hace es generar un lenguaje común, ¿vale? Y cuando habla de un lenguaje común se me viene a la cabeza esa cantidad de propuestas en la que posiblemente las personas que estén involucradas en el arte han participado, en el que dicen, sí, vamos a hacer un desarrollo interdisciplinar en el que jugamos con elementos por ejemplo, ingeniería industrial y arte, y realmente, o esos discursos que empiezan a hablar entre arte y ciencia, ¿vale? Y al final lo que encuentra con esos discursos de arte y ciencia es que las personas del ámbito artístico terminan haciendo dibujitos, empiezan a hacer gráficos, y realmente no se empieza a descubrir lo que es el lenguaje puramente artístico, ¿no? Que el lenguaje artístico queda otra vez siempre en el segundo plano, en segundo, tercer, cuarto, quinto plano, ¿no? Que como no hay una cohesión y una lectura real de lo que realmente el arte nos puede dar, ¿no? Y en ese sentido me supuso, bueno, ya se me están poniendo los pelos de punta, ¿no? Esto me empieza a gustar. En este lenguaje sí que me encuentro mucho más a gusto, ¿no? Bien, y luego Collado habla de realmente la necesidad de hacer un verdadero planteamiento global, es decir, considera que si realmente este tipo de personas, este tipo de gobernantes han generado este problema, son los menos indicados para realmente solucionar el problema, ¿no? Entonces, en ese sentido, dice que hay que superar lo eurocéntrico, lo occidental, lo oriental, y realmente contemplar lo periférico y el concepto de la otredad, ¿no? Esto no es ni más ni menos que una continuación del currículum postmoderno que está en educación,
Es decir, como esto lo tenía reflejado en mi tesis doctoral y que realmente ese carácter realmente de ver hacia la periferia realmente está ahí. Es decir, hay otros saberes que sí que están trabajando con estas temáticas, pero obviamente seguimos como jugando con esa estructura. Es decir, nos acomodamos muy rápidamente, de una manera muy sumisa, a la estructura que viene dada, ¿no? Y que somos, en cierta manera, muy continuistas con esa dinámica. Y eso es lo que ahí empieza a tener como esa especie de escalofrío en el cuerpo que me entra cuando generamos este tipo de lenguajes, ¿no? Vale, por último, el concepto de buen vivir de Hidalgo, García, Cubillo y Medina, ¿no? ¿Qué comentan estos autores y autoras? Pues que los ODS realmente cuestionan elementos fundamentales de las sociedades occidentales, de sus necesidades, básicamente, ¿no? Como son la modernidad, el capitalismo y el antropocentrismo, ¿no? Es decir, realmente habla de que los ODS son como una reforma cosmética de supuesta sostenibilidad, ¿no? Pero que realmente no se va otra vez al medio de la cuestión, ¿no? Es decir, que realmente que todo esto ha llegado a crisis socioeconómicas, socioecológicas, político-culturales, y realmente que lo que hacen es servir a los intereses de unas empresas transnacionales, ¿no? Y que al final es como estamos sometidos a ese tipo de estructuras, ¿no? Y aplica, es decir, que realmente lo que es necesario es generar una propuesta de carácter decolonialista. Es decir, habla del concepto de colonización. Realmente muchos autores vienen de Latinoamérica, que me parece muy, muy curioso. Obviamente, el concepto de colonización ellos realmente lo viven de una manera más intensa y más traumática, y al mismo tiempo creo que tienen realmente una antena bien puesta para saber cuándo realmente se están haciendo sus discursos colonialistas, ¿no? Pues hablaban de unas propuestas decolonialistas, postcapitalistas, biocentristas, ¿vale? De carácter intercultural y plural, ¿no? Realmente centrados sobre todo en el beneficio del ser humano, ¿vale? Pero el ser humano global, no realmente de aquel individuo que es blanco, heterosexual, ¿no? Y occidental, ¿no? Como esas pautas realmente que todavía siguen estando muy presentes, ¿no? Y que todavía no nos las quitamos de encima. Vale, pues realmente habla de generar estructuras de vida en armonía con todos los seres humanos de la naturaleza, ¿no? Con todos los seres humanos y también con uno mismo. Es decir, como esa búsqueda también de decir, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me planteo esto en el mundo? ¿Cómo lo estoy haciendo bien o mal, ¿no? Esas son prácticamente las tres propuestas, ¿no? Realmente, bueno, me salto la recapitulación y me voy directamente a una serie de preguntas que he tenido, ¿no? En cierta manera, todo esto es lo que he dicho. Pero me gustaría poner estas preguntas, ¿no? ¿Qué sentido tiene trabajar unos objetivos que tienen pocas posibilidades de éxito, ¿no? Como me viene esta pregunta, ¿y esto qué hago yo con ello, ¿no? ¿Nuestros métodos de investigación y trabajo difieren del sistema institucional o consolidan las incoherencias? Me parece también significativo. Es decir, ¿estoy siguiendo otra vez la misma estructura? Porque todo esto me lo pregunto y con lo tenía en la cabeza, pero con estos artículos realmente me ha venido más esa sensación, ¿no? ¿Somos capaces de realizar un estudio realmente plural, global, en conexión con las necesidades de la población? Pues todavía esto me preocupa, ¿no? Vale, voy a seguir avanzando con lo que es esa propuesta. Intencionalmente no lo tenía planeado, pues voy a dejar estas preguntas para que lo reverberen. Bien, me voy a meter a lo que es el Harding y la relación de Harding y los ODS. Realmente, en un primer análisis del diagrama Harding y los ODS, vi que las conexiones realmente eran tremendamente frágiles, muy, muy débiles, y que realmente estaban basadas solamente en generar una educación de calidad, ¿no? Pero tras esa revisión crítica de los contenidos de estos autores, he visto que aparecen unas estructuras transversales realmente coherentes, es decir, que la esencia realmente de la aplicación del arte hasta como una metodología, ¿no? de trabajo y de estudio, me está generando unas conexiones que realmente generan un aparato crítico muy, muy importante, ¿no? Entonces ahí se me abrió esa lucecita, ¿no? De decir qué es lo que tengo que hacer, cómo lo tengo que plantear todo esto, ¿no? Y luego me vi que lo que había anotado previamente, que esos planteamientos, que estos artículos, pues me pueden enriquecer también este diagrama, ¿no? Entonces esto generé prácticamente una estructura, unos tipos, es decir, no se cumplían de la misma manera una serie de objetivos,
que otros. Hice esa clasificación. Primero generé estos objetivos de color magenta, que realmente hacen referencia a las necesidades básicas, como erradicar la pobreza, poner fin al hambre, garantizar la vida saludable y promover el bienestar, garantizar el agua, el saneamiento para todos. Es decir, estos sí se pueden cumplir en los ámbitos docentes, pero sí a través de temáticas, pero no de una manera estructural, o por lo menos yo no lo veía de una manera clara. De la misma manera pasan también con, salto los éticos, que los quiero tratar con los ecológicos, estos objetivos relacionados con la producción. Los objetivos relacionados con la producción sí que tienen como mucho que ver con los ámbitos de ingeniería industrial, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del acceso a las energías asequibles, crecimiento económico sostenible, industrialización inclusiva sostenible, ¿vale? Medidas urgentes para cambiar el cambio climático, utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Como decir, veía como cierto potencial, ¿vale? Se podían tratar. Y realmente los objetivos que son más claramente aplicables pues pueden ser los éticos y los ecológicos, ¿no? Que es educación de calidad inclusiva y equitativa, que lo he mencionado previamente, alcanzar la igualdad entre géneros. El número 10, que es reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos, sobre todo desigualdades, no literalmente es como un poco presuntuoso. Y luego promover sociedades pacíficas, acceso a la justicia, instituciones eficaces. Por otro lado, todos los ecológicos, ciudades y asentamientos inclusivos, pautas de consumo y producción sostenibles, utilizar de forma sostenible océanos, recursos marinos. Y el 17, que está un poco descolgado, que lo puse en el siguiente diagrama un poco medio gris porque no lo veo del todo claro, reavivar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, como lo veo también un poco alejado a estas estructuras. Paso a unos casi últimos apartados, que es Arduin y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es decir, ver cómo eso se estructura, cómo se integra prácticamente esos elementos. El concepto interdisciplinar, ¿qué es lo que modifica de una manera literal y directa? Pues lo que comentaba Collado Ruano, que es el concepto de transdisciplinaridad. Es decir, realmente, la utilización del arte como un elemento estructural de cambio, ¿no? Aquí habla un poco la creación de nuevos diálogos entre disciplinas científicas y no científicas, y cómo el arte realmente puede generar ese diálogo, cómo lo ha estado haciendo de una manera clara y cómo puede continuar haciéndolo, ¿no? El conocimiento científico especializado, monodisciplinar, no puede tratar en solitario los problemas políticos, ecológicos y epistemológicos. Perdón, estoy aquí una diferencia de mis presentaciones, pero bueno, ese es un poco lo que acabo de decir. Eso sí que tiene sentido con el concepto interdisciplinar y sobre todo transdisciplinar. Es decir, el generar ese lenguaje común, creo que el arte lo está haciendo, incluso lo hace cada vez que se propone una propuesta artística, ¿no? Bien, es decir, ese punto final de el arte como transdisciplina crítica y divergente, eso me interesa, eso me siento muy a gusto con ese desarrollo. Tenemos en el desarrollo colaborativo, es decir, lo colaborativo sí que conecta con lo extraacadémico, propuesto por Collado. También lo colaborativo conecta muy bien con lo intercultural, con lo plural, con la coexistencia armónica, ¿no? Que decía Hidalgo Capitán, ¿no? Es decir, y todo lo colaborativo está tremendamente ligado con lo interdisciplinar, ¿no? Es como prácticamente difícil poner esa diferencia. Por otro lado, tenemos el desarrollo horizontal. Es decir, creo que el desarrollo horizontal realmente intenta cuestionar ese concepto de heteronormalidad, ¿no? De patriarcalidad, de colonialidad, que tiene el poder del saber y del ser, ¿no? Como todo esto realmente se lo está cuestionando, ¿no? Y que va un poco mete el dedo en la llaga de una manera muy clara. Y creo que, es decir, no de una manera literal, pero de una manera implícita, está trabajando Arduin ese tipo de crítica, ¿no? Vale, tenemos ya penúltima rama. Es decir, en este apartado sí que creo que tiene que haber una conexión con lo profesional, la realidad y sobre todo con la realidad ecológica, aunque está repetido, pero sí que es necesario, ¿no? Que eso conecta muy bien con los principios bioéticos de Gamboa Bernard, ¿no? Por último, es decir, yo creo que es el elemento más significativo, es decir, bueno, aquí se ve un poquito cómo se ha ido modificando, que realmente es levemente, se ha generado prácticamente, bueno, explico un poco, es decir, estos objetivos de desarrollo sostenible están resumidos, son mucho más largos, pero he quedado con la esencia. He puesto simplemente una cruz en aquellos que realmente no aparecen de una manera clara, pero los otros sí que se pueden integrar en ciertos aspectos que hay aquí en este desarrollo. Son súper pequeñitos, se ven mal, ¿no? De todas maneras, los voy a ir leyendo. En este desarrollo, he generado este primer apartado, que es el bienestar, ¿no?
que realmente está vinculado sobre todo con el concepto de Hidalgo, García Cubillo y Medina, incluso de Collado. El elemento de erradicar estoy por aquí, en lo emocional, sí, el número 3, garantizar la vida saludable y promocionar el bienestar. Tiene otro elemento, lo holístico, es decir, que sí que no está trabajado, pero sí que es interesante y lo he mantenido. El igualitario, es decir, sí que hay unos objetivos muy claros y muy directos, que es educación de calidad inclusiva y equitativa. El 5, que es alcanzar la igualdad de los géneros. El 10, que es reducir las desigualdades entre países y dentro de ellos. El apartado de ético está vinculado con estos objetivos. Hay uno que he puesto entre medias porque hay muchos que se comparten, son ético-ecológicos, ¿no? Está el 16, que es promover sociedades pacíficas, acceso a la justicia e instituciones eficaces. Este me genera como cierta risa, todo esto. El 8, que es crecimiento económico sostenible y empleo pleno para todos. También tiene cierto carácter humorístico. Industrialización inclusiva y sostenible, fomentar la innovación, el número 9. El 11, que es ciudades y asentamientos inclusivos, resilientes y sostenibles. El 12, bueno, os lo voy a dejar, pautas de consumo y de producción sostenible. 13, medidas urgentes para combatir el cambio climático. Bueno, yo creo que van todos en esa línea, pero sí que se cumplen de una manera u otra. Bien, pues nos acercamos ya a lo que son las conclusiones. Realmente, bueno, las voy a poner de una manera, así lo veis también escrito, es decir, realmente existe una cohesión entre los aspectos éticos, igualitarios y ecológicos de Harding. Realmente hay una conexión muy clara, muy obvia, que es esa última rama de la que estaba hablando, pero lo más significativo es esa filosofía de trabajo, ¿no? Esa lectura entre líneas, la que realmente conecta con los objetivos de desarrollo sostenible y sobre todo con esa revisión crítica de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es decir, la transversalidad del arte realmente nos permite el desarrollo de este concepto de Harding. También constituye para mí lo que es el arte un método en sí mismo, un método de trabajo y de investigación. También genera una cohesión de propuestas actuales, es decir, como realmente el arte no es el elemento estructural que nos permite el concepto de STEAM, o que muchas veces no hemos mencionado aquí, pero que realmente está muy vigente. No sé si habéis escuchado hablar del concepto de New Bauhaus. Realmente otra vez existe ese concepto creativo como un elemento troncal que integra todos los elementos de desarrollo sostenible y que creo que es necesario, que deberíamos incluir de alguna manera ese concepto de New Bauhaus, porque hay una necesidad institucional y un guiño realmente a prestar atención a esos elementos de la sostenibilidad. Hablan como de la sostenibilidad como la nueva estética, ¿no? Me parece bastante interesante, ¿no? Es decir, todavía también está en ese propuesto. Y luego, por otro elemento que ya he mencionado varias veces, que genera una perspectiva crítica necesaria para abordar los objetivos de desarrollo sostenible. Que como al final nos está pasando como siempre, como empezamos a mirar, a tratar el arte, pero no nos lo tomamos en serio. Mi sensación es que realmente no estamos dando la importancia a todo esto y que eso creo que debería cambiar. Creo que deberíamos hacer una revisión crítica de esas situaciones. Por otro lado, pues continuidad o cómo creo que puede continuar todo esto. Es decir, realmente los aspectos artísticos creo que son necesarios. Han estado trabajando ya esa esencia crítica de los ODS. A mí me vienen muchísimos trabajos de arte contemporáneo, incluso mis propios trabajos, que realmente estaban trabajando esos desarrollos, ¿no? Y que creo que tenemos que hacerse ese desarrollo como coherente, implementarlo realmente de una manera clara, ¿no? Luego tenemos la creación de arte es un desarrollo coherente con el planteamiento del estudio de la investigación. Es decir, creo que el arte debería estar presente en este ámbito de investigación y de una manera como muy clara y muy presente, ¿no? Y sobre todo, pues, como última conclusión es como sí, que es una declaración de intención, es decir, como no concibo esta investigación sin una creación artística por mi parte. Es decir, que mi intención previa a venir aquí, es decir, como creo que el sentido es crear artísticamente, es decir, para realmente implementar todos estos desarrollos como
tenemos la solución ahí. Mi solución al problema estaba ahí, es la creación artística. Y creo que tanto yo como otras personas que están por aquí pueden crear artísticamente y pueden desarrollar con ese lenguaje del arte aquellos elementos que hemos estado referenciando en esta, o que he estado referenciando en esta exposición, que están en Nardin y que están latiendo y están gritando, ¿vale? Les hace falta ser escuchados, yo creo. Pues únicamente quería compartir estas referencias, sobre todo a mí me interesa de Collado Ruano y la última de Hidalgo Capitán, García Álvarez, Cubillo, Gavara, Medina Carranco. Es como dos artículos que remueven, que son interesantes, que dan una aproximación. Es decir, he hecho un resumen de esos, incluso analizan el objetivo por objetivo, ¿no? Y con una estructura como mucho más divergente y que son realmente muy inspiradores. Tengo la diapositiva como referencia directamente al apoyo que nos han hecho. Y sobre todo, pues, gracias por vuestra atención, que después de la comida, de esta sesión importante, pues esta hora es bastante crítica. Muchas gracias.